Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Diana García. Bienvenidos a este programa llamado La Medicina de Dios, en donde enseñamos la palabra de Dios, pero especialmente enseñamos cómo se reciben esas 7,000 y pico de promesas que el Señor ya nos ha dado y ha pagado, especialmente sanidad. La sanidad ya ha sido dada, ha sido pagada y te pertenece. Y aquí queremos que ustedes reciban la sanidad que ya Jesús pagó en la cruz de Calvario. Vamos a comenzar dándole gracias al Espíritu Santo de Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Espíritu de Dios, te entrego esta hora a ti. Saca de mi espíritu lo que ellos necesitan, esa palabra de Dios, esas promesas que han sido dadas, que nos pertenecen. Sácalas de mi espíritu y te damos gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, estamos hablando de lo que te pertenece. La semana pasada hablamos de la adopción de la iglesia, cómo la iglesia fue adoptada por Dios Padre y cómo ya todas las maldiciones de generaciones de nuestra familia no nos pertenecen. Hablamos del sello, el sello que fue puesto en nuestro espíritu por el Espíritu Santo, el sello de la promesa de que todo va a ser completado. Todavía falta la glorificación del cuerpo, pero sabemos que ya hemos sido justificados, hemos sido santificados y falta la glorificación del cuerpo que viene cuando venga el arrebato de la iglesia, cuando venga Jesús, el rapto de la iglesia. También tocamos lo que el Padre hizo y lo que el Hijo hizo y el Espíritu Santo en la redención del hombre. Y solo quería tocar eso de nuevo porque eso a mí me impactó porque algunas veces no sabemos quién hizo lo que hizo. La iglesia es comparada a tu cuerpo. Dios Padre es quien lo planea todo, el arquitecto. Él nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos adoptó y nos aceptó en el amado. Nos predestinó a ser adoptados cuando recibiésemos a Cristo. Él no nos predestinó para aceptar a Cristo. Eso lo hacemos nosotros con nuestra voluntad. Pero en el momento que aceptamos a Cristo, está predestinado que nos iba a adoptar en la familia de Él. Y eso fue lo que hizo el Padre. Todo esto ocurrió antes de la fundación del mundo. Todo esto ocurrió en el tiempo de Dios, en la eternidad, donde no había tiempo, en el Kairos de Dios. Todo fue pagado por el Hijo. El Hijo nos redimió, nos perdonó, nos reveló la perfecta voluntad de Dios y nos dio una herencia. Eso fue lo que hizo el Hijo. El Espíritu Santo, el poder de Dios. El poder que viene a morar en nosotros cuando nosotros recibimos a Cristo. Y Él es nuestro sumo sacerdote, Él es el que nos guía, el paracletos, el consolador, el que nos dirige la vida aquí en la tierra. Y es el Dios que está en esta dispensación con nosotros aquí. El Hijo, Jesús, está sentado a la derecha del Padre con un cuerpo glorificado. Esto hay que tenerlo bien claro para saber cómo funcionar. Cuando nosotros oramos, siempre oramos en el nombre de Jesús al Padre. Esa es la oración de petición y súplica. Se ora siempre en el nombre de Jesús a Dios Padre, nuestro Padre. Así es que así como debemos orar. Pero cuando tomamos autoridad siempre en el nombre de Jesús. Ahí está toda la autoridad que hemos hablado aquí bastante de la autoridad, porque tenemos que saber qué es lo que nos pertenece. También hablamos del sello, que significa identificación con lo que hizo Cristo. Tú tienes que identificarte que Él fue tu sustituto. Él tomó tu lugar en esa cruz. Todo fue puesto en Él. Él muere espiritualmente en esa cruz para poder morir físicamente. Y en ese momento, en esa cruz, Él estaba siendo tu sustituto y el mío, el que tomó nuestro lugar. Ese sello significa que le pertenecemos, es seguridad. El sello es algo de que cuando eres sellado, eres intacto para Dios.
todo ha sido dado. Y entonces el sello que nos ha dado el Señor es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de la promesa. Y cuando Jesús dijo, consumado es, se terminó la ley y pronto íbamos a entrar en el nuevo pacto. En el nuevo pacto nosotros entramos cuando vino el Espíritu Santo, en la dispensación del Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, que viene como un viento y fuego cayó sobre todas las personas en ese aposento alto. Así que todo eso nos pertenece a nosotros. También hablamos de la oración de Pablo, del espíritu de sabiduría y de revelación. Y yo les dije que esa oración yo la usé hace 26 años atrás, 2 veces al día. Esa oración y la que vamos a hablar hoy, que es Efesios capítulo 3. Esa oración tiene un milagro, es tan milagrosa esa oración cuando tú la haces, que lo que le estás pidiendo tiene que estar de acuerdo a la voluntad y la palabra de Dios, pero se te da. Porque te da espíritu de sabiduría y revelación. Y eso es tremendo. También tocamos la semana pasada donde estamos sentados nosotros con autoridad. Dice, y juntamente con él nos resucitó. Eso es el versículo 6 del capítulo 2. Y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú estás sentado en el tercer cielo, al lado del trono. El príncipe de la potestad del aire está en el primer cielo. Quiero que veas esto. Tus pies que están en el cuerpo están sobre los demonios, sobre el diablo y sobre toda obra de maldad del enemigo y todo nombre que se nombra que vaya en contra de lo que dice la palabra de Dios. Tienes que tener esa revelación. Tú tomas tu lugar todas las mañanas y dices, Señor, juntamente con él me resucitaste y nos hiciste sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús a la derecha del trono. Ahí empieza a romper el poder del diablo. Él está en el primer cielo, tus pies están sobre él. No lo dejes salir, no lo dejes salir. Rompe ese poder del diablo en tu vida y en la vida de tu familia. Así que todo esto lo tocamos la semana pasada, que es importante que oigas esa clase porque vas a saber más de todo lo que te pertenece a ti. Vamos a tocar un poquito la posición del creyente. ¿Cuál es tu posición? Yo empecé a tocar esto la semana pasada y nos deja saber cuando éramos gentiles. Voy a tocar el versículo 1 y 2 del capítulo 2. Y él, Jesús, nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el primer cielo. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Ahí te deja saber que tus pies están sobre todo demonio, sobre todo diablo y sobre todo plan del enemigo, toda maldad. Así que depende de ti si lo dejas salir. Satanás no tiene poder sobre tu vida, solo tiene el poder que tú y yo le permitimos que tenga cuando hablamos palabras negativas, cuando tenemos actitudes. Él está en el primer cielo, con sus demonios, esperando a ver qué sale de tu boca. ¿Cuáles son tus actitudes? Eso es muy importante, las palabras que salen de tu boca. Ahí están los ángeles ministradores. Depende de cómo tú hablas y a quién tú obedeces, es quien se mueve en ese primer cielo. Así que estamos viendo esto que aquí te dice que Él te sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús y tú estás sobre el diablo y los demonios. También te dice que nosotros fuimos salvos por gracia a través del túnel de la fe. Eso está en el versículo 8 del capítulo 2. Así que la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Es un regalo que Dios te ha dado a ti y a mí porque recibimos al Señor como nuestro Dios y nuestro Salvador. Gloria a Dios por eso. Vamos ahora a ver en el capítulo 3
capítulo 3 de Efesios. Ese es otro capítulo que es impactante y nos deja saber aquí que el misterio que había en el viejo pacto, que nadie lo sabía, y eso está en el capítulo 3, empezando en el versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Pablo es el apóstol de los gentiles. Él fue enviado a los gentiles. Si habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con nosotros, que por la revelación me fue declarada el misterio. ¿Cuál era el misterio? El misterio no se sabía en el viejo pacto. El misterio fue dado a Pablo, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, ahí entramos nosotros, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En el viejo pacto había nada más que dos tipos de grupos, de personas. Estaban los gentiles y estaban los judíos. En el nuevo pacto hay tres grupos. Están los gentiles, los judíos y el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está compuesto de judíos y gentiles que han recibido al Señor como su Señor y su Salvador. Y ese es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Por qué es tan importante que tú sepas eso? Porque tú tienes un derecho para recibir tu sanidad, recibir tu prosperidad y todo lo que ya Jesús pagó por ti en la cruz del Calvario. Así que ese misterio que fue dado solo a Pablo nos deja saber que fuimos puestos en el árbol de olivo nosotros, junto con los judíos, y somos el cuerpo de Cristo. Y dice que fue dado a él. En el versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de nosotros, la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. A los lugares celestiales donde están los principados, los potestades, los ángeles, todo lo que está en el mundo espiritual, la iglesia fue dada esa multiforme sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Así que nosotros tenemos esa sabiduría de saber todo lo que dice la palabra y tener revelación de esa palabra. ¿Ve? El misterio de Dios no fue dado a conocer en los tiempos del viejo pacto. La revelación fue dada a Pablo. Vamos a ver ahora aquí que dice en el versículo en quien tenemos seguridad y acceso con confianza. Aquí hay tres palabras que te dejan saber cómo que tú puedes ir al trono de la gracia con seguridad, acceso y confianza. No podemos venir al trono de la gracia con denuedo si no tenemos acceso al trono. El trono de la gracia es el trono del Dios Todopoderoso. Y nosotros como hijos tenemos el derecho de ir ante ese trono todas las veces que tú quieras durante el día. Por eso te dice seguridad, acceso y confianza. Indican que ya tienes acceso a ese trono de la gracia. Mira lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Todos los días yo voy al trono. Todos los días yo le pido sabiduría, conocimiento, misericordia y gracia. Y los recibo por fe. Todo lo de Dios tú tienes que creer y recibirlo. Es decir, yo lo recibo. Es mío, lo recibo por fe. Vamos ahora a ver esta segunda oración de Pablo. Esto va junto con la primera oración. Como les dije, hice estas dos oraciones por 6 meses, por la mañana y por la noche, poniendo el nombre de mi hija ahí. Y lo que yo le pedí me lo dio el Señor mejor de lo que yo pedí. Tiene un poder
tan grande estas dos oraciones. Quiero escudriñar esta segunda oración porque tiene que ver con la familia. Y empieza así en el versículo 14 del capítulo 3 del libro de Efesios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que te dé a ti, amigo, a la persona que tú pongas ahí, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Miren esto, la identidad familiar está en Dios. Nosotros ligamos la identidad de un esposo, esposa y hijos a su apellido familiar. Pero la identidad familiar tiene una raíz más profunda. Familia es una palabra que está arraigada en Dios. Dios es Padre, tu Padre, mi Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, la familia divina. La Biblia revela este aspecto de la naturaleza de Dios con el uso de imágenes de la familia. Dios es nuestro Padre, Dios es el esposo para su pueblo, para ti y para mí. Dios es como una madre que cría a sus hijos. Cristo es el esposo de la iglesia. Ya eso es diferente. Cristo, Jesús, que vino y nos compró con su sangre, es nuestro novio ahora, pero será nuestro esposo en las bodas del Cordero. Así que estamos viendo aquí la familia. Dios es como una madre que cría a sus hijos. Cristo es el esposo de la iglesia. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, Dios los otorga este nombre que en esencia le pertenece el nombre de familia. El nombre que nos dio a nosotros es el nombre de Jesús. Ese nombre tiene un poder tremendo. Ese es el nombre que nos dio a nosotros cuando fuimos adoptados en la familia. El esposo, la esposa y los hijos viven a la altura de una familia. Y en el cielo tenemos personas que somos familia. Los que se han ido, que han recibido al Señor, están allá arriba. Por eso es que esa oración te dice de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Yo tengo a mi esposo allá. Yo tengo a mi padre y a mi madre allá. Y ustedes tienen familiares allá. Y el día que nos vayamos de aquí, vamos a estar con ellos allá. Bueno, vamos a ver la otra parte de esta oración. Para que habite Cristo. Ve, Él aquí une a la familia. Primero habla del Padre, después del Espíritu, por el Espíritu. Ahora, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arriesgados y cimentados en amor, sea plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Lo que el Señor quiere es que tú estés lleno de toda la plenitud de Dios. Y cuando tú oras esta oración para otra persona, algo ocurre en el espíritu de esa persona. Estas dos oraciones son oraciones de intercesión, que tú intercedes, puedes decirlas todos los días, puedes decirlas 2 veces al día. Es una oración de intercesión. Y aquel, y mi Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que tú pidas o entiendas, pero eso según el poder que esté en ti. Si el poder que está en ti no lo has activado, no vas a recibir. Tú tienes el mismo poder que tengo yo, que tiene tu pastor, el mismo poder, la vida de Dios, el poder de Dios, el poder de resurrección está dentro de ti, pero tienes que activarlo, tienes que hablar y empezar a activar ese poder del Espíritu Santo para que cuando lo necesites esté listo. Así que aquí te di abundantemente que lo pedimos, entendemos según el poder que actúa en nosotros. Hay diferentes niveles de poder en cada persona. Depende del tiempo que tú le das a Dios, de tu oración con el Señor y el tiempo que tú le das a la Biblia, a la palabra de Dios, para alimentar tu espíritu.
A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Aquí en esta oración vemos a Pablo suplicando al Padre. ¿Qué cosas le pide? Le pide 5 cosas. 5 cosas. Vemos la Trinidad en esto. El Padre es la fuente. Por esto la petición se dirige al Padre. La única fuente que tú tienes es el Padre, tu Dios. Hay una bendición que concierne al Espíritu Santo y varias que conciernen a Jesús, la familia entera, la Trinidad entera. Vamos a ver las 5 cosas que Pablo está suplicando al Padre en esta oración, que si tú lo haces para una persona, te pertenecen a ti y a esa persona. La primera cosa que le pide es fuerza, que seas fortalecido con poder. La fuerza de Dios. Y ahí está la palabra dunamis, que es una fuerza de dinamita. Dinamita. La segunda cosa que pide es estabilidad, a fin de que siendo arriesgados las figuras de un árbol y cimentados, ahora cambia la figura a la de una casa con cimientos fuertes en amor. Estabilidad. Mira lo que le está pidiendo Pablo, suplicando al Padre en esta oración. La tercera cosa es comprender ciertas dimensiones del amor de Cristo, capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Wow, esto es algo tremendo. La cuarta cosa que le pide es el conocimiento, conocer el amor de Cristo, tener revelación. No que digas, yo sé que el Señor me ama, no, conocer ese amor, el amor ágape, el amor que no tiene límite. Y eso se refiere a tu experiencia personal con Dios. Conocerlo. ¿Cómo tú conoces a Cristo? Él es la palabra, el verbo. Si tú quieres de verdad conocer al Señor, tienes que leer esta palabra, meditar en ella. Es como masticar esta palabra, alimentar tu espíritu con esta palabra. Es el conocimiento que si tú oras esta oración por un hijo o por una persona, el Espíritu Santo empieza a trabajar en esa persona con estas 5 cosas. Y las 5 cosas que pide es que el cuerpo de Cristo esté lleno de toda la plenitud de Dios, de toda la plenitud de Dios, de todo ese poder, el poder dunamis, el poder kratos, el poder issues, los músculos de Dios, el poder exousia, que es el poder que se le da a un policía, que tú pones la mano así y tomas autoridad sobre el diablo, igual que un policía lo hace cuando para un automóvil. Esa es jurisdicción, poder que ha sido dado a ti. Tú no tienes el poder tú misma o tú mismo de vencer al diablo, pero tienes jurisdicción del poder de Cristo que está en ti, de poner tu mano y parar al diablo a que suelte a tu familia, o que te suelte a ti, o parar el espíritu de enfermedad que te está atacando a ti. Tú tienes ese poder, ese es el poder exocio. Otro día, o si tengo tiempo hoy, lo voy a tocar. Pero yo quería establecer ciertas cosas en este libro de Efesios que te pertenecen a ti, para que tú sepas que esta oración tiene un poder tan tremendo, porque el Espíritu Santo inmediatamente empieza a trabajar en esa persona. Y más si esa persona conoce a Cristo. Empieza a trabajar con estas 5 cosas. El milagro que yo recibí, no lo voy a decir porque no sé quién me está oyendo, pero este milagro fue algo impactante en mi vida, de ver el poder que tienen estas 2 oraciones. Y se las recomiendo a cualquier persona que tenga una petición a Dios, una súplica, hace estas oraciones, pon el nombre de la persona ahí y vas a ver un milagro en la vida de esa persona. Porque así es como trabaja el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Aquí en el capítulo 4 vemos nuestro caminar, tu caminar con Cristo, la unidad del Espíritu. Esto es algo tan tremendo. Porque aquí vamos a ver 9 unidades que Pablo habla
en Efesios 4 del 1 al 6. 9 unidades. Voy a leerlo. Efesios 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andes como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí está hablando mucho del fruto del Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad dentro del cuerpo de Cristo no es solamente un concepto teológico abstracto para Pablo. La unidad necesita ser expresada en las actitudes y comportamientos de los cristianos. Vamos a ver estas 9 unidades. Estas 9 unidades. La primera es un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por el medio de todas las cosas y en todos. Dios Padre. 2, un Señor, que es Jesucristo, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que estamos viendo Dios, el Padre de todos, un Señor, el que ganó la batalla para nosotros, Señor sobre nuestras vidas, nuestro Salvador Jesucristo. Tercero, un vínculo de paz. Tú tienes el fruto ese de paz, que es la paz shalom, la paz que sobrepasa todo entendimiento dentro de ti, que es la propiciación de Jesús. Ese es el tercero. Cuarto, un espíritu que mora dentro de ti, el Espíritu Santo de Dios. Es Dios, igual que Dios Padre y Dios Hijo. Tú tienes a Dios dentro de ti. Tú tienes al mayor en ti. Es mayor que el diablo, es mayor que cualquier cosa que venga en contra de ti. 5, una vocación que significa la herencia a que tú fuiste llamado. Todos nosotros, el Señor nos dio dones y vocaciones, pero tú tienes que buscar de Dios, del Espíritu Santo, que te deje saber cuál es tu llamado. Cuando tú vayas delante de la presencia de Dios, va a haber un cartel bien grande y tú te vas a parar delante de ese cartel. Ese cartel va a decir tu llamado. Y tú vas a ser juzgado en el tribunal de Cristo si cumpliste tu llamado. Esto es tan importante. Cuando yo me enteré de eso, que lo dijo el profeta Kenneth Copeland, que el Señor le mostró el cartel que él se iba a tener que parar, respondiendo por el llamado que él tenía, yo dije, wow, igual va a ser conmigo y contigo. Un cartel grande, ahí estará puesto mi llamado y voy a ser juzgado si he cumplido y le he sido fiel a Dios con los dones y el llamado que Él me ha dado. Tú también tienes un llamado, tú tienes dones, tienes que buscar del Espíritu Santo para que te deje saber cuál es tu llamado. Cuando yo comencé, al principio, yo sabía que mi llamado era enseñar. Y yo no quise tomar mi llamado. Y le dije al Señor que no, al principio. Que era muy difícil. Que para enseñar tenía que estudiar mucho. Yo usé esa excusa. Pero después vino una profeta, Alfa y Omega. Yo tenía unos años en el Señor. Y me profetizó que tenía que tomar mi llamado de enseñar. Y en ese momento lo tomé. Me aconsejé. Y mientras no lo tomaba, no tenía paz. Porque es así. Al principio, uno no quiere, porque yo decía, Señora, hay que estudiar mucho, voy a tener que estar estudiando todo el tiempo. Pero no hay excusas. Cuando Él te da un llamado, Él te da el querer y el hacer dentro de ti para que tú tomes el tiempo y hagas y cumplas con ese llamado. Esto es algo tan tremendo. Una vocación que significa la herencia a que somos
llamados, vamos a ser todos responsables. Un cuerpo, que es la iglesia. Hay personas que no saben que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Por eso me gusta este libro de Efesios, tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Hay 35 frases que dicen en Cristo, que te pertenecen a ti, las promesas ahí. 7. Un acto de fe por la cual tenemos acceso en la gracia de Dios, que es Jesús. La fe es una ley, y es la ley del reino. Aquí hemos hablado mucho de la ley de fe, y la ley siempre funciona. La ley de fe, si tú la usas, siempre funciona. Y está basado esa ley en Marcos 11, del 22 al 25, que dice, tener la fe de Dios. Eso es una orden. Eso no es que que el Señor te dice, si quieres, no es una orden. Tú estás en el reino. En el reino todo se recibe por tu fe. Porque de cierto os digo que cualquiera que esté oyendo, que le dijere a este problema, a esta montaña, a esta situación, quítate y échate en el mar. Y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga que será hecho. 7 palabritas. 7 palabritas. Fue lo que le dijo Jesús a la higuera. Y la higuera, ¿qué le pasó? Se secó. Igual es contigo. Gloria a Dios. 8. Un bautismo. Aquí se refiere al bautismo en el cuerpo de Cristo, no el bautismo en agua. En la Biblia se habla de 3 bautismos. El primero es bautizado en el cuerpo. El Espíritu Santo te bautiza. Inmersión en el cuerpo de Cristo y te pone en el lugar correcto que te usar. Ese es el primer bautismo. El segundo es en aguas, para dejarle saber al mundo lo que ocurrió cuando tú recibiste a Cristo. Y el tercero es el bautismo en el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Así que estamos viendo aquí que se refiere al bautismo en el cuerpo de Cristo. Y 9, un sistema de fe. Esto es la fe, que es el credo de la iglesia. De nuevo, el acto de fe, tú tienes que ponerle acción correspondiente a tu fe, y ahora el sistema de fe, que es la ley de fe. Y todo esto tiene que ver con estas 9 unidades que leí en Efesios 4, del 1 al 6. Y si vamos a Colosenses, que también nos deja saber de la cabeza que es Cristo, en el versículo 10 del capítulo 1, dice, para que andes como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos que caminar en una manera que sea agradable al Señor. Esa es tu responsabilidad y la mía. Y todo está escrito aquí. En estas cartas, las cartas de Pablo, tienen la revelación paulina. Y ahí es Dios hablándole a su iglesia, a ti, a mí, en todas las cartas, pero especialmente en las 13 cartas de Pablo, pero después tenemos las otras cartas generales, que también nos habla ahí también. Pero en estas cartas tú tienes revelación de lo que Cristo hizo por ti y lo que te pertenece. Así que tu manera de vivir debe ser de acuerdo a la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. Entonces vimos aquí que vemos el fruto del Espíritu en todas estas unidades. Está la paz, está la fe, todo tiene que ver con el fruto del Espíritu, que se ha hablado aquí. Claudia y yo dimos unas cuantas clases del fruto del Espíritu, que te deja saber qué tú tienes en tu espíritu. Tú tienes ese fruto en tu espíritu, y nosotros somos quien damos fruto. Jesús es el tronco, la vid, y nosotros somos las ramas. Gloria a Dios. Efesios 4, 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La Biblia habla mucho de la medida que ha sido dada a nosotros. Nos ha sido dada la medida de fe y nos ha sido dada la medida
en el llamado que el Señor nos ha dado. Y nosotros tenemos que esa medida usarla para que crezca y no se quede igual. Porque lo que tú no usas se termina. Yo antes tocaba piano por muchos años, pero si ahora me siento en un piano no podría tocarlo porque hace yo no sé ni cuántos cientos de años, no cientos, pero por lo menos 10 o 15 años que no me siento en un piano. Y se lo olvidan. ¿Por qué? Porque lo que tú no usas, tú pierdes. La fe hay que usarla y tenemos que nosotros, ese fruto que tenemos, sacarlo de nuestro espíritu y usar esos 9 frutos que tenemos dentro de nosotros. Versículos 8 y 9 te deja saber que Jesús fue a las partes más bajas de la tierra, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Nadie me puede decir a mí que Jesús no fue al infierno. Tuvo que ir y pagar y dejarle el pecado de nosotros ahí, dejar las enfermedades ahí. Él fue, pagó el precio y le quitó la autoridad al diablo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todas las cosas para llenarlo en todo. En el seno de Abraham era un lugar en el centro de la tierra donde todas las personas en el viejo pacto que creían en lo que Jesús iba a hacer, iban a ir. En ese tiempo nadie podía ir al cielo. Habían 4 compartimientos en el centro de la tierra. Estaba el seno de Abraham, el infierno, Tártaros y donde van al final el lago de fuego y azufre, que el infierno entero va a ser echado ahí. Esos 4 compartimientos están bien abajo en la tierra. Entonces, Dios en el viejo pacto, cuando las personas morían, su espíritu y su alma iban a este lugar, porque nadie podía ir al cielo antes de que Jesús pagara el precio con la sangre que él derramó. Había un gran cima entre el seno de Abraham y el infierno. Así nadie podía cruzar de un lugar a otro. Y eso lo vemos en la historia, capítulo 16 de Lucas, en la historia del hombre rico y Lázaro. Eso es bien interesante porque es Jesús dejándonos saber cómo es el infierno. El hombre rico no fue al infierno porque era rico, fue al infierno porque era mezquino, no obedecía la ley del viejo pacto. Y Lázaro, que era un pobre mendigo, comía de las migajas que tiraba ese hombre rico. Las migajas era el pan que se limpiaban la boca y las babas y lo tiraban en el piso. Y Lázaro conocía al Señor y fue al cielo. Y ahí te explica Jesús el tormento que hay en el infierno. Si quieres saber un poco de eso, y es de Jesús que lo habla, léete ese capítulo 16 y vas a ver ahí qué es lo que ocurre cuando una persona se va de esta tierra y va a ese lugar. Porque hoy en día el que conoce a Cristo y muere va al cielo. Pero el que no conoce a Cristo va a ese lugar. Y entonces vemos aquí que Jesús fue y estuvo 3 días y 3 noches pagando por nuestros pecados. Después fue al seno de Abraham y se llevó al cielo a todos los santos que estaban allí esperando su resurrección. Cuando Jesús llegó al cielo con su sangre, los ángeles llenos de gozo exclamaron. Esto es el Salmo 24, 7 y 8. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, el que había ganado la batalla. Él es el Rey de Gloria. Los cielos, las puertas estaban cerradas. Nadie podía ir al cielo antes que Jesús llevara esa sangre y pagara el precio.
Ahora vienen los ángeles diciendo que se abran las puertas. Alzad vosotras puertas eternas, que viene el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? ¿Quién ganó la batalla? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Acababa de ganar la batalla con el diablo. Le quitó la autoridad, le quitó las llaves. Y después dice, alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová Nisí, el que peleó la batalla por ti. Él es el Rey de Gloria. En estos momentos el seno de Abraham o está vacío o fue llevado allá arriba. Yo no sé. Hay personas que dicen que fue llevado allá arriba y otras personas dicen que está vacío. Yo no sé, la Biblia lo que dice no he encontrado, pero en este momento no hay nadie allí. Pero Isaías 5:14 dice cómo se está ensanchando el infierno de tanta gente que hay. Por eso ensanchó su interior el infierno y sin medida extendió su boca. De tantas personas que están yendo allá, porque el evangelio no es llevado lo suficiente a personas que no quieren aceptar a Cristo, yo no sé, pero es triste de que personas, ya el precio ha sido pagado, los pecados han sido perdonados, las enfermedades han sido pagadas, no nos pertenece ni el pecado ni las enfermedades, pero cada uno de nosotros tenemos que hacer una decisión, si vamos a aceptar al Señor o no, si lo vamos a recibir, como dice en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos, somos creación de Dios. Los hijos son los que reciben a su Hijo Jesús, que vino a esta tierra para librarnos y sacarnos del hueco que el primer Adán nos metió. Así que todo esto es bien importante para nosotros. Ahora solo voy a tocar los dones que fueron dados. Dones fueron dados de Dios Padre y están en Romanos capítulo 12. Esos son dones que Dios Padre le dio a su iglesia. Los dones que el Espíritu Santo dio están en 1 Corintios capítulo 12. Pero estos dones que para mí creo que son los dones de la divinidad, fueron dadas por Jesús a su iglesia. Él escoge las personas. Estos dones están en tu mano. El apóstol, que con este tocas los otros 4 dones. El profeta, el evangelista, es el dedo más alto porque es el más importante de llevar personas a Cristo. El pastor, donde se pone la sortija de matrimonio porque el pastor está casado con su iglesia. Y el maestro, que es el que escudriña, es el único dedo que tú usas para rascarte el oído. Y es el maestro escudriña la palabra, estudia la palabra y busca para explicar la palabra que las personas le entiendan. Jesús enseñaba, predicaba y después sanaba, pero primero enseñaba. En todos los evangelios dice, Jesús salía a enseñar. Cuando había incredulidad en un lugar, él en el otro versículo empieza a decir, y Jesús salió a enseñar. Porque la enseñanza te da revelación de cómo se recibe de Dios, cómo tú recibes la sanidad o cómo tú recibes la prosperidad o lo que tú necesites. Vamos a tocar estos dos. Apóstol significa uno enviado. Un apóstol es un misionero que va a diferentes partes de la tierra y establece iglesias. Puede operar en diferentes ocasiones como pastor o como profeta o como maestro, pero su misión principal es uno enviado. Pone iglesias en diferentes lugares. El pastor donde la iglesia que yo voy, Alfa y Omega, es un apóstol. Él ha ido a diferentes lugares, países, y él ha abierto obras, iglesias.
Segundo, el profeta. Este profeta no es el mismo del viejo pacto. Este profeta es una persona que tiene visiones y revelaciones, pero primero es un maestro. Tiene que ser un maestro. Yo conozco unos cuantos profetas americanos que yo sé que son profetas de estos 5 divinidades de ministerios dados por Cristo. No porque una persona profetice es un profeta. Puede profetizar y ser usado con los dones del Espíritu Santo. Eso no es un profeta del nuevo pacto. Un profeta primero es un maestro. Jesús se le ha aparecido unas cuantas veces a Kenneth Hagin cuando él estuvo en la tierra y él está allá arriba, y ese era un profeta de profetas. Pero hay otros profetas. 3, evangelistas. Una persona que va predicando el mensaje de la salvación al mundo perdido y lo acompañan los dones de sanidades y milagros. Muchas personas que se creen que son evangelistas no lo son exhortadores. ¿Ve? Hoy en día los evangelistas son exhortadores, pues exhortan a las personas a que aceptan a Jesús como su Salvador y Señor. Pero un verdadero evangelista es seguido con los dones de sanidades y milagros para impactar a las personas que acepten a Cristo. 4, el pastor. El pastor es uno que cuida de las ovejas del Señor. Y el oficio principal de un pastor es pastorear las ovejas. Un pastor debe ser un maestro. Un pastor tiene que enseñar a las ovejas, porque en la enseñanza viene la revelación. Y 5, el maestro. El maestro es una persona que enseña la palabra de Dios. Un pastor debe ser un maestro de la palabra. No toda persona es llamada a uno de estos dones. El Señor se las da a las personas que ya han escogido para que tengan estas enseñanzas. Así que estos son los 5 dones. Yo uso la mano. Que es el apóstol, toca los otros 4 ministerios. Por eso es que es tan importante el que es apóstol, porque va tocando, puede ser profeta, puede ser evangelista, puede ser pastor y puede ser maestro. Así que eso es importante. ¿Y por qué estos dones fueron dados? Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Así que estamos viendo aquí la importancia de estos 5 ministerios dados a la iglesia para que las personas puedan crecer y llegar a la plenitud de Cristo, cada uno de nosotros. Bueno, yo creo que yo he tocado bastante de este libro, ya se nos está acabando el tiempo y solo quiero tocar esta última parte, la nueva vida que tenemos en Cristo. Hay 5 aspectos de la vida en el mundo, se resumen en la frase vanidad de su mente. En otras palabras, tiene que ver con personas mundanas, personas que no quieren aprender ni saber de Cristo. Y eso está en Efesios versículo 17, capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. 5 aspectos de la vida en el mundo se resumen en la frase vanidad de su mente. Vacío, falta de propósito. 1, entendimiento oscurecido. Hay cristianos así. Hay cristianos que todavía no tienen la revelación de lo que son en Cristo. 2, alineación de la vida de Dios. Ignorancia de los caminos divinos. Corazones endurecidos y pérdida de sensibilidad. Toda persona que no ha conocido a Cristo está muerto espiritualmente y ciego a las cosas de Cristo. Yo te exhorto a ti que si tú has recibido al Señor, que estudies la palabra, que aprendas
y oigas de un maestro que te puede explicar la palabra. Tenemos como 55 clases ya en el internet y están en YouTube. Y ahí nosotros enseñamos la palabra, enseñamos cómo se recibe de Dios, especialmente la sanidad, y qué es lo que ya Jesús hizo por nosotros, cómo nos identificamos con Él para recibir todo lo que Él pagó en la cruz del Calvario para ti y para mí. Si tú estás pasando por algún ataque de enfermedad, yo quiero que sepas que ya esa enfermedad fue pagada por Jesús y no te pertenece. Toma autoridad y háblale a la montaña. En Marcos 11, del 22 al 25. Estúdiate ese pasaje y empieza a hablarle a esa montaña de esa enfermedad. Todo el hombre tiene que doblar rodillas, tiene que irse en el nombre de Jesús. Empieza a tomar autoridad sobre cualquier situación que venga, que tú sepas que viene del enemigo. Ya yo no dejo al diablo pasar por nada. Un dolor en un dedo, le hablo hasta que se enderece. Un problema en un ojo, le hablo hasta que se arregle. Háblale a toda situación en el nombre de Jesús y mantente firme en la palabra hasta que eso se vaya, porque tiene que irse. Tiene que irse. Cuando tú le hablas en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús tiene un poder tremendo, el diablo tiene que huir. Tiene que huir. Así que ahora yo quiero orar. Si tú estás pasando por algún ataque de enfermedad, yo voy a enviar la palabra. La palabra no regresa vacía. La palabra corre velozmente, así como es enviada. Y tú la recibes y la tomas para ti y das gracias. Y no te empieces a tocar a ver si se fue el dolor. Créelo por fe. Primero se recibe en el Espíritu. Como dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él te bendijo ya, en tu espíritu lo tienes todo. Ahora tú a través de tu fe lo sacas de tu espíritu hacia afuera. Así es como se recibe de Dios. Así es como se recibe de Dios. Por eso es que dice nos bendijo, porque Dios funciona de espíritu a espíritu. Él no te puede bendecir de espíritu a cuerpo. Él no es cuerpo, Él te bendice de espíritu a espíritu. De tu espíritu ahora con tu fe tú empiezas a hablar y a dar gracias que tú has recibido tu sanidad. Y busca un versículo bíblico de todas las promesas que el Señor nos ha dado que dice que ya Él te sanó. El mismo que voy a usar ahora, Salmo 107:20. Dice que Dios Padre envió su palabra y te sanó. Recibe esto para ti. O usa, Él mismo tomó tus enfermedades y cargó tus dolencias. Eso está en Mateo 8:17. Tienes tantos versículos que te dice que ya esto ha sido dado, que ya ha sido pagado, que no te pertenece. Así que yo voy a enviar la palabra ahora y tú pon tu mano en el lugar de tu cuerpo que necesita la sanidad y recibe esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú me has dado, yo ahora envío tu palabra. Como dice el Salmo 107:20, enviaste tu palabra y los sanó y los libró de su ruina. Esa palabra corre velozmente por toda la tierra, por Sudamérica, Centroamérica, las islas del Caribe, por México, por todos los estados aquí en los Estados Unidos, mi Dios, y llega a todos los lugares del mundo donde hay habla hispana que estén viendo este programa. Y así como ellos se apoderan de esa palabra tú la pones por obra inmediatamente. Y esa palabra está llena de espíritu y de vida y no regresa vacía. Así que ahora, toda persona ahora recibe esa palabra
la tiene, la recibe y es suya. Yo te doy gracias, Señor, que así como ellos la reciben, el Espíritu Santo está tocando esos cuerpos, sacando todo dolor y todo lo que no es de Dios, de cada cuerpo, de cada persona que lo recibe por fe. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero que digas, yo lo creo, yo lo recibo, yo lo tengo. Yo te doy gracias, Señor, que he recibido mi sanidad. Y yo perdono si tengo algo contra alguien. Y levanta tus manos y alaba al Señor. El nivel más alto de adoración es levantar manos santas. Levanta tus manos y dale gracias a Dios que has recibido tu sanidad. Bueno, si tú nunca has recibido al Señor, quiero que repitas esta oración después de mí. Eso es lo más importante que hay. Padre Celestial, vengo ante ti como pecador arrepentido. Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él murió y resucitó. Y esa sangre que Él derramó ahora me limpia de todo pecado y de todo mi pasado. Jesús resucitó de entre los muertos. Yo ahora lo recibo como mi Dios, como mi Salvador personal. Y creo que por fe soy salvo. Gracias, Señor, que has entrado a mi corazón. Yo te adoro y te bendigo y te doy gracias que soy salvo. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, empieza a leer el Evangelio de Juan, que te habla de Jesús, que es Dios. Y ahora me despido hasta la semana que viene. Estaremos aquí, Claudia y yo, y estaremos compartiendo ciertas cosas que tienen que ver con el nacimiento de Jesús y qué ocurrió en ese tiempo, que yo creo que va a ser interesante, porque en ese momento vino el Mesías ya a la tierra para sacarnos del hueco y del hoyo que nos había metido el primer Adán. Así que me despido ahora y le damos gracias al Señor y por su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, nunca pasará. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hasta el miércoles que viene. Bendiciones.